Hola, bienvenidos a UNEWIC. Mi nombre es Fátima López Quilantán y soy docente de la Universidad del Noreste en el área de Químico-Biológicas. Vengo aquí para platicarles sobre la importancia de la labor del QFB en la salud mundial. Bueno, para comenzar quiero platicarles sobre lo que hace el QFB en la Universidad del Noreste, cuáles son sus conocimientos antes de poder entrar a lo que es la importancia del QFB en la salud mundial. El QFB de la Universidad del Noreste es un profesionista altamente capacitado y calificado para producir bienes y servicios. Los podemos producir en diferentes áreas. Tenemos el área clínica, el área de alimentos, el área farmacéutica y el área analítica. El área clínica se aboca al área de la salud, que es la que vamos a platicar en el transcurso de la presentación. El área de alimentos es una área en donde el QFB actúa sobre control de calidad en la industria alimenticia. El área farmacéutica también actúa sobre el control de calidad y la interacción de los medicamentos. También está relacionado con la salud y está abocado principalmente también a todo lo que es la farmacia, sus interacciones entre ellos y cómo responde el cuerpo ante todos estos medicamentos. Se aboca al control de la calidad en farmacéutica y también a lo que es la salud, en la interacción del medicamento con el paciente. Después tenemos el área analítica. En el área analítica vamos a poder trabajar sobre muestras, controlando el medio ambiente. Se trabaja sobre muestras en análisis de aguas, análisis de suelos, en análisis de productos ambientales en los cuales podemos nosotros trabajar. Yo les voy a platicar sobre el área clínica y la importancia del QFB en lo que es la salud mundial. Primero déjenme platicarles qué es el área clínica. El área clínica aparece como resultado de un proceso de interacción entre disciplinas tradicionales del área química y la medicina. Estas se interrelacionan para poder explicar la enfermedad y es como el área clínica entró hacia lo que eran los departamentos de medicina para poder relacionarse entre lo que eran los laboratorios y los médicos y poder trabajar en conjunto para el paciente. Entonces, ¿qué hace el QFB? El QFB del área de la salud forma parte de equipos multidisciplinarios junto con médicos, con enfermeras y con todos los trabajadores del área de la salud. Aquí el QFB va a trabajar en el análisis y el procesamiento de muestras provenientes de humanos, haciendo tomas de muestras y procesando las muestras. Esto es con la finalidad de participar en la prevención y la conservación, restablecimiento de la salud, todo esto con el profundo respeto hacia la vida. De modo que formamos equipos multidisciplinarios con todos los trabajadores de la salud, ya sea que trabajemos en un laboratorio particular o trabajemos en un laboratorio en una institución de salud grande como un hospital. Todos debemos de trabajar en conjunto entre químicos, médicos, enfermeras y todos los demás trabajadores de las áreas de salud para poder ofrecer un bien al paciente, que es restablecer su salud. Vamos a hacer como químicos tomas de muestras, que es muy importante. Más adelante vamos a ir hablando sobre lo que son las tomas de muestras. Ahorita lo más importante que nos está sucediendo, que es la pandemia, y la importancia del químico sobre esas pruebas que nosotros trabajamos. Las realizamos, desarrollamos todas las pruebas y después aportamos nuestros resultados para el bien del paciente, para que el médico los evalúe y pueda dar un tratamiento y pueda llevar un control de la enfermedad del paciente. Bueno, déjenme también platicarles sobre los conocimientos y habilidades y actitudes del QFB en el área de la salud. Son diferentes habilidades y conocimientos y actitudes que los QFBs tenemos con respecto al área de la salud. Nosotros aplicamos metodologías para el análisis y diagnóstico bioquímico clínico, bacteriológico, parasitológico, inmunológico y hematológico. También vamos a manejar eficientemente los equipos de análisis instrumental y materiales de laboratorio utilizados durante la determinación de estos parámetros, como los que mencionaba anteriormente, bioquímicos clínicos, microbiológicos, parasitológicos, hematológicos. Debemos de conocer todos los equipos de análisis instrumental para poder procesar todas esas pruebas de laboratorio.
Vamos a evaluar y realizar investigaciones de los procesos bioquímicos clínicos. De este modo podemos nosotros hacer investigación y buscar prevalencias de enfermedades, incidencias de enfermedades, también determinar algún patrón en algún cierto tipo de población, buscando algún plus que aportar nosotros a lo que es el área de la salud. También trabajamos con actitudes, en este caso actitud de servicio, tolerancia y respeto hacia los pacientes enfermos, hospitalizados e infectados. Tenemos esas actitudes en las cuales nosotros tenemos que respetar y atender de esa manera a los pacientes. También debemos de ser muy discretos con la información, de modo que toda esa información que nosotros obtenemos en el laboratorio no debe de pasar más allá. Tenemos que ser discretos porque son pacientes y son humanos con los que nosotros estamos tratando. Tienen el derecho a que nosotros seamos discretos y que no se sepan todas sus condiciones. Y también debemos de ser responsables con el medio ambiente. Todos estos conocimientos y habilidades los obtenemos en la carrera de QFB. Somos responsables durante el manejo de material, de productos químicos y sobre todo nosotros de muestras biológicas que pueden afectar al ser humano o que pueden impactar negativamente al medio ambiente. Entonces nosotros debemos de, entre nuestras habilidades, conocer el manejo y disposición de los residuos biológicos que nosotros generamos para su buen destino final. Es importante que nosotros cuidemos el medio ambiente y sobre todo la salud de la población, sabiendo manejar todos estos residuos. Entonces, todos estos conocimientos y habilidades y actitudes forman parte de todo lo que es la formación del químico farmacéutico biólogo en el área de la salud. Ahora sí, déjenme platicarles sobre la salud en el mundo. En el mundo se enfrenta a múltiples retos de salud. Ahorita mismo estamos pasando por un reto muy importante que es la pandemia de COVID-19. Bueno, estos retos de salud van desde brotes de enfermedades prevenibles, como por ejemplo la vacunación, como el sarampión y la difteria. Por ejemplo, en este caso del sarampión podemos adquirir vacunas para el sarampión. De hecho, el sarampión era una enfermedad que estaba erradicada, pero por diferentes cuestiones las personas han evitado en algún momento vacunarse y ha habido brotes de sarampión. Entonces es importante que esta enfermedad sea erradicada. Entonces son problemas que van surgiendo en el mundo en los cuales el QFB después va a tener alguna injerencia en ellos. El aumento de los reportes de patógenos resistentes a medicamentos es algo también muy importante en la salud del mundo, porque cada vez más microorganismos están haciendo resistentes a los medicamentos que tenemos como opción para curarnos, para protegernos de esos microorganismos. Entonces, esa resistencia a los medicamentos es algo que urge que se erradique, que podamos controlar, porque si no nos va a llevar a muchos problemas más adelante. También el incremento en las tasas de obesidad y sedentarismo, que eso nos viene afectando desde hace muchos años. Esos hábitos de sedentarismo y de mala alimentación nos están acarreando muchos tipos de enfermedades, como enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, los problemas cardíacos, lo cual nos va a producir en algún momento un tipo de discapacidad más adelante. Conforme la enfermedad pasa y va atrofiando nuestro sistema, nos causa algunos tipos de discapacidad, causa gastos en la salud y provoca la muerte. Entonces es importante que nosotros evitemos esos hábitos de sedentarismo y de mala alimentación para prevenir las enfermedades, pero cuando ya las enfermedades están dispuestas en el hombre, entonces podemos nosotros diagnosticarlas, controlarlas y eso para apoyar después el tratamiento. Habla también que la contaminación ambiental y el cambio climático y las múltiples crisis humanitarias son un problema de salud mundial. Nos vamos a abocar a algunos puntos importantes porque la salud en el mundo pues ahorita es un problema que está aumentando, ¿verdad? Por todo lo de la pandemia del COVID-19, pero vamos a tomar unos puntos relevantes de la Organización Mundial de la Salud. Así entonces, la Organización Mundial de la Salud, existen algunos desafíos que los ubica como prioritarios en materia de salud y que demandan la atención de la Organización Mundial.
Vamos a poner algunos puntos importantes y voy a platicarles cómo el QFB interviene para poder ayudar a la salud en estas patologías. Por ejemplo, hablamos de enfermedades no transmisibles como primer desafío prioritario en la materia de salud a nivel mundial. Estas enfermedades no transmisibles son como las conocemos como la diabetes, como el cáncer o como las enfermedades cardíacas. Son responsables de más del 70% de todas las muertes anuales en todo el mundo. Es decir, de 41 millones de personas. 41 millones de personas mueren en todo el mundo al año por enfermedades como diabetes, cáncer y enfermedades cardíacas. Esto incluye también a 15 millones de personas que mueren prematuramente, mueren personas muy jóvenes por estos problemas entre los 30 y los 69 años de edad. Lo que antes conocíamos como enfermedades de personas muy adultas de más de 70 años, ahorita están siendo enfermedades de personas muy jóvenes. Ahora, más del 85% de estas muertes prematuras se producen en países de ingresos bajos y medios porque pues, no tienen tanta oportunidad de salud ni también de trabajo, entonces es un poco más difícil que ellos controlen todo este tipo de enfermedades que son no transmisibles. Ahora vamos a hablar de la diabetes, de las enfermedades cardíacas y del cáncer y cómo el QFB va a aportar algo hacia lo que es la salud de estos pacientes. Hablando de diabetes, dentro de lo que es la diabetes mellitus, el QFB toma un papel muy importante debido a que hacemos diagnóstico de laboratorio de la diabetes y después llevamos el control del paciente para que el médico evalúe su tratamiento y haga sus modificaciones. Entonces diagnosticamos y hacemos pruebas para evaluar el control del paciente. Algunas de estas pruebas que realizamos son pruebas de hemoglobina glucosilada. Todas son pruebas diferentes y son pruebas que le aportan al médico diferente información. En este caso, la hemoglobina glucosilada es una prueba que le aporta al médico una valoración de 3 meses, cuánto estuvo el paciente, cómo estuvo el paciente desarrollando sus cantidades, cómo estuvieron las cantidades de glucosa en el paciente alrededor de 3 meses, tomando un promedio. Hacemos exámenes aleatorios de glucosa sanguínea para determinar si está existiendo un problema en el metabolismo del paciente. Glicemias en ayunas, las cuales determinan las cantidades de glucosas en un estado basal y hacemos pruebas de tolerancia oral a la glucosa y de sobrecarga a la glucosa inicial. Estas pruebas se realizan cuando el paciente está teniendo elevaciones que están llegando al límite alto, pero que no son muy claras. Entonces se hacen pruebas de tolerancia a la glucosa para determinar cómo se metaboliza la glucosa en el organismo y eso al médico le va a aportar una información muy importante para poder hacer el diagnóstico e iniciar un tratamiento con el paciente. Ya diagnosticado el paciente, entonces se puede hacer el control. Los controles de los pacientes con este tipo de padecimientos son controles mensuales que el médico va evaluando y va modificando sus medicamentos para que el paciente esté controlado y evite todos los problemas que conllevan en la enfermedad a largo plazo cuando no hay ningún control de ella. En enfermedades cardíacas, por ejemplo, vamos a hablar de perfil de lípidos. Aquí es bien importante, el perfil de lípidos abarca la prueba de colesterol, de triglicéridos, de lo que conocemos como el colesterol bueno y el colesterol malo. Todas estas pruebas son importantes porque nos van a producir lo que es el riesgo que puede tener el paciente de tener una enfermedad cardíaca, debido a que si todos los lípidos están descontrolados, el paciente es más susceptible a padecer algún tipo de enfermedad cardíaca. Ya el paciente teniendo una enfermedad cardíaca, como por ejemplo un infarto al miocardio, entonces se hacen pruebas como proteína C reactiva o la troponina o las típicas enzimas cardíacas que nos marcan el daño que hubo en el corazón durante el evento de infarto al miocardio. Entonces, todas estas pruebas también al médico le aportan una información muy valiosa en la determinación del daño en el paciente, en la determinación de la predisposición que tiene el paciente para poder tener un daño cardíaco. En lo que respecta al cáncer, hablamos de hemograma completo. Hacemos pruebas de biometrías hemáticas, que es una determinación en una muestra de sangre, observando algunas variaciones en las cantidades de las células sanguíneas y también observando las características morfológicas. Para esto,
nosotros en el hemograma podemos detectar detectar por primera instancia un tipo de cáncer que conocemos como leucemia. Nosotros tenemos las muestras, el médico ve al paciente, le hace un diagnóstico, le pide exámenes de laboratorio y entonces podemos empezar a detectar ese tipo de células malignas. Podemos hacer esas pruebas que se llaman hemograma, biometría hemática, en las que nosotros podemos observar células cancerosas del tipo de las células que son sanguíneas y entonces dar un diagnóstico inicial sobre lo que tiene el paciente. Ya después el paciente entonces entra hacia el área de especialidad con un hematólogo y empieza a tener su procedimiento, lo que sigue en el procedimiento, ¿verdad? También para el cáncer se hacen pruebas como marcadores tumorales. Por ejemplo, en el cáncer como cáncer de mama o cáncer de colon o pulmonar, a veces lo que se diagnostican son algunos abultamientos, por ejemplo en el cáncer de mama. Y el médico va a pedir, entre otro tipo de pruebas, aparte de los ultrasonidos y de las mastografías, va a pedir algunos marcadores tumorales que van a tener elevaciones cuando existen este tipo de células malignas que se están produciendo debido a este crecimiento en algún tipo de tumor. ¿De acuerdo? Se llaman marcadores tumorales. Bueno, entonces, otro desafío en lo que es la salud a nivel mundial es la influenza. Hay que platicar de la influenza, aunque ahorita lo que está en la moda, ¿verdad?, es el coronavirus, pero la influenza también ha marcado un parteaguas en lo que es las epidemias y las posibles pandemias. El mundo ha enfrentado algunas epidemias. Nosotros aquí en México tuvimos alguna hace varios años, con lo que fue la epidemia de la influenza H1N1, en lo que nos hizo pararnos unas cuantas semanas, en lo que fue todo el trabajo, ¿verdad? Luego se pudo reiniciar y salimos de ese problema. Pero la influenza también es un problema importante porque cada vez cambia, evoluciona y tenemos el riesgo de padecer algún tipo de epidemia o pandemia. Para esto, el químico, el QFB, lo que hace aquí es ayudar a la determinación de las pruebas, a tomar la muestra y a determinar todas las pruebas. El QFB está capacitado para la toma de muestras de este tipo, que son tomas de muestras de hisopados, para después poder hacer análisis como pruebas de diagnóstico rápido en la determinación de antígenos o determinación de anticuerpos en suero. Los anticuerpos se detectan en muestra de sangre, los antígenos se detectan en muestras de hisopados en las áreas nasofaringe y faringe. Hay ensayos moleculares de detección rápida donde buscamos el ARN viral del virus de la influenza, tinción de anticuerpos por inmunofluorescencia. Todas estas técnicas las aprendemos en la carrera de QFB. La reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real y otros ensayos moleculares que hacen la detección del ARN viral, cultivos celulares rápidos y cultivos virales de células y tejidos. Todas estas pruebas se pueden hacer por un químico farmacéutico biólogo en un laboratorio especializado para la detección del virus de la influenza. En laboratorios de hospitales de primer nivel, pues hay pruebas de diagnóstico rápido, detección de antígenos o de anticuerpos. En algunos podemos procesar lo que son la reacción en cadena de polimerasa. Y sobre todo, todos nosotros estamos capacitados para tomar la muestra de manera correcta, porque es importante que traigamos una muestra que sea una muestra adecuada para poder procesar los resultados, para poder procesar las pruebas y poder tener un buen resultado. Ahora, otro aspecto primordial en la salud, pues es, como les platicaba al principio, la resistencia antimicrobiana. Ha habido desarrollo a lo largo de los años de antibióticos, antivirales, antimaláricos, y estos han sido en su parte unos grandes éxitos de la medicina moderna, porque podemos combatir mucho tipo de enfermedades que antes no se podían combatir y que llevaban a la muerte a las personas. Pero la resistencia a los antimicrobianos amenaza con devolvernos a épocas en las que no podíamos tratar fácilmente ningún tipo de infecciones, como una neumonía, como la tuberculosis, como la gonorrea o algún tipo de salmonelosis. No se podía tratar debido a que no había estos antibióticos que nos pudieran ayudar a eliminar todas esas bacterias de nuestro cuerpo y poder recuperar la salud.
El problema ahorita es que todas esas bacterias se están haciendo resistentes a estos antibióticos, a estos antivirales o en algún caso a antimaláricos, hablamos del virus de la malaria. Bueno, en este caso aquí yo les presento cómo se observa. Esta prueba, aquí les presento yo una prueba que se llama antibiograma, bueno, unas imágenes de lo que puede ser un antibiograma. Aquí lo que nosotros hacemos es, cuando tenemos una muestra de un paciente que tiene una infección, por ejemplo un absceso, y no se ha podido curar con los antibióticos que le han dado, entonces nosotros tomamos una muestra del lugar de la infección, hacemos un cultivo y estas tabletitas que ustedes ven aquí son tabletitas de antibióticos. Aquí lo que nosotros buscamos es ver a qué antibióticos son resistentes las bacterias y a qué antibióticos son sensibles. En esta imagen que estamos viendo aquí, estamos viendo que este microorganismo que se desarrolló aquí es sensible a todos los tipos de antibióticos debido a que alrededor de la tabletita no hubo crecimiento. Todo esto que se ve opaco es crecimiento bacteriano, de modo que aquí donde se ven las zonas claras alrededor de las tabletas son zonas en las que no se desarrolló el microorganismo, lo cual quiere decir que es sensible a todos estos antibióticos. Por el contrario, en este cultivo que vemos aquí en la imagen, lo que observamos es que hubo desarrollo bacteriano en casi todas las alrededores de las tabletitas de antibióticos, a excepción de una o dos en las que no hay tanto desarrollo, pero que es mínima la línea en comparación con la imagen de un ladito. Entonces aquí podemos ver que aquí hay una resistencia enorme de diferentes tipos de antibióticos a este microorganismo que se desarrolló en este cultivo. De modo que esto es muy importante porque imagínense las opciones que nos deja de poder combatir esta infección con cualquiera de estos antibióticos a tener que hacer una combinación de porque todos los demás no van a hacerle ningún daño al microorganismo. Entonces, ¿por qué es importante aquí la labor del QFB? Porque nosotros hacemos este tipo de determinaciones. Primero tomamos la muestra, después hacemos los cultivos para determinar qué tipo de patógeno es el que está presente. Después pues sabemos qué tipo de patógeno está presente, entonces hacemos el antibiograma para saber a qué medicamento es resistente y a qué medicamento es resistente y a qué medicamento es sensible. De modo que nosotros le vamos a dar al médico las herramientas para que él diga, le voy a dar este medicamento para que el paciente se componga, o voy a hacer una combinación de dos, o voy a buscar qué otro medicamento le puedo dar porque prácticamente esta bacteria que le está causando una infección es resistente a todo. Que ese es el gran problema, como lo que pasa en la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana a nivel mundial que causa muchos problemas, sobre todo ahorita que está causando mucha resistencia. La resistencia antimicrobiana en la tuberculosis es un obstáculo para combatir una enfermedad, lo que causa que alrededor de 10 millones de personas se enfermen y que 1.6 millones mueran cada año. En el año 2017, alrededor de 600,000 casos de tuberculosis fueron resistentes a la rifampicina, que es el fármaco de primera línea y es el más eficaz. 600,000 de todos los casos de tuberculosis fueron resistentes a este medicamento, que es el primero que se utiliza, que es el más efectivo, que es el que menos daño causa al paciente, pero que más lo ayuda a curarse. Fueron resistentes, entonces si no hay este medicamento, ¿qué tienen que hacer? Hacer combinaciones de otros, dar medicamentos más fuertes o dar dosis mucho más grandes. Y el 82% de estas personas tenía tuberculosis multiresistente. ¿Qué quiere decir? Esta es multiresistencia, que tiene resistencia a diferentes tipos de antibióticos, a muchos de ellos. Entonces es multiresistente y esto es un gran problema. ¿Cómo ayudamos los QFBs? Pues también haciendo todo este tipo de evaluaciones para ver a qué medicamento es sensible y con qué medicamento podemos lograr combatir, sobre todo en que es un problema de salud pública y es a nivel mundial, la tuberculosis. Que les presento aquí es una imagen de cómo se observan los bacilos de la tuberculosis en el microscopio, porque para este tipo de pruebas, como la tuberculosis, también nosotros tenemos parte importante en esta labor de diagnosticar la prueba. El médico va a ver al paciente, va a ver sus características clínicas y él de clínica va a pensar, el paciente probablemente tiene tuberculosis o casi está seguro, pero tiene que confirmarlo mandando muestras al laboratorio
para que se procesen y entonces obtenga sus resultados para que confirme completamente el diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de la tuberculosis, el químico recibe la muestra de expectoración, la procesa en una laminilla, la tiñe y la observa. Observando todas estas células, todos estos bacilitos que están aquí son bacterias teñidos de color rosa. Entonces nosotros hacemos un reporte en el cual le demostramos al médico que sus sospechas clínicas son correctas. El paciente tiene tuberculosis y después va al tratamiento. Después de que el paciente tiene un tratamiento, si no es multiresistente, el paciente va a evolucionar de manera correcta y nosotros vamos a tener al paciente cada mes haciendo un control para ver si la cantidad de bacterias en sus muestras de expectoración van disminuyendo hasta que no encontremos ninguna y que el paciente se ha dado de alta después de terminar su tratamiento. Va a llevar unos controles que deben de salir negativos para que pueda ser dado de alta a su paciente. Entonces, esta es una de las características muy importantes de la labor del químico del QFB en esta área de la salud, porque ayuda a detectar enfermedades y a después llevar el control. Otro punto importante en la salud, según la Organización Mundial, es el dengue. Y el dengue junto con el Zika y el chikungunya. Bueno, el dengue es una enfermedad transmitida por los mosquitos que causa síntomas similares a la gripe y puede ser letal y matar hasta el 20% de las personas con dengue grave. Representa desde hace algunas décadas una amenaza que va creciendo. De hecho, aquí en la zona, en Tampico, tuvimos hace algunos años una epidemia de dengue donde los hospitales, no nada más era en Tampico, era a nivel regional, donde los hospitales no se daban abasto. Había camas, hasta catres para poder atender a los pacientes que estaban internados por dengue. Entonces, se estima que el 40% del mundo está en riesgo de contraer dengue y alrededor de 390 millones de infecciones. Hay alrededor de 390 millones de infectados al año. La estrategia de la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo reducir las muertes en un 50% para el año pasado, que era el 2020, porque estos rubros son hechos en el 2019, ya que el 2020 se dedicó completamente a la pandemia. Entonces, ¿qué hace el QFB para ayudar en este rubro de la patología del dengue? Pues hacemos las pruebas de diagnóstico. Hacemos pruebas de diagnóstico como pruebas serológicas en donde detectamos anticuerpos contra el dengue. Hacemos aislamiento viral o también pruebas de reacción en cadena de la polimerasa para detectar el ADN viral y poder confirmar que el paciente tiene dengue, ¿verdad? Al médico. Entonces también podemos hacer pruebas de control, de modo que, por ejemplo, los pacientes que se agravan, cuando le llaman dengue grave, hay unas pruebas que se disminuyen demasiado. Antes le llamaban dengue hemorrágico, bajaba el conteo de plaquetas, la concentración de plaquetas y de leucocitos en el paciente. Cuando las plaquetas son un tipo de células sanguíneas que nos ayudan a la coagulación. Cuando ellas están en cantidades muy bajas, el paciente tiende a tener hemorragias. Y era lo que sucedía en este dengue, que ahora se llama dengue grave, que antes se llamaba dengue hemorrágico. El paciente tenía hemorragias muy grandes y pasaba hasta terapia intensiva y podía causarle la muerte debido al dengue hemorrágico, que ahora lo conocemos como dengue grave. Entonces, a todos los pacientes que cursan con dengue se les hace hemograma, sobre todo valorando los leucocitos y las plaquetas. También hacemos pruebas de función hepática porque tiene alguna injerencia sobre el hígado y salen algunas alteraciones. Entonces, haciendo estas pruebas diariamente o cada tercer día, lo que vamos a realizar es ver el control del paciente, ver cómo va manejándose toda su estancia hospitalaria y ver cómo va evolucionando la enfermedad, de modo que el médico pueda ir valorando y viendo que el paciente va saliendo de la enfermedad o que todavía está en ese proceso o que al final ya está completamente recuperado. Todas estas pruebas tienen que regresar a sus valores normales para poder el médico empezar a ver la evolución del paciente y poder darlo de alta. Entonces, el al control del paciente y para ver su evolución. Después les voy a platicar de otra característica que puede ser el HIV. En este caso, se ha logrado un progreso enorme desde que se descubrió el VIH, ¿verdad? Con todo lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud difundiendo la manera en la prevención
y que cada vez más personas se hacen la prueba de VIH y son más responsables, ¿verdad? Aún así, la epidemia continúa. Casi 1 millón de personas por año mueren por el VIH-Sida. Desde el comienzo de la epidemia, más de 70 millones de personas contrajeron la infección y alrededor de 35 millones de personas murieron, de las que contrajeron la infección. En la actualidad, alrededor de 37 millones de personas viven con VIH en el mundo, pero si están controlados, lo hacen de manera correcta. Lo importante es ser responsable, ¿verdad? Y cuidarnos, ser responsable con nuestra salud. ¿Qué hacemos en el VIH? Pues nosotros hacemos diagnóstico de laboratorio, hacemos pruebas de antígenos y detección de anticuerpos, hacemos pruebas de ácido nucleico para determinar el ADN viral del ADN del virus en el paciente, y también podemos hacer pruebas para determinar la etapa de la enfermedad, recuento de células T. Las células T son un tipo de leucocito llamado linfocito, que son a las que afecta el virus. Ahí entra el virus en esas células y las destruye, entonces es la causa de la patología. Nos va a ayudar a hacer el recuento en qué etapa de la enfermedad está el paciente. La otra es la carga viral, que es el ARN del virus del VIH. De modo que nosotros podemos ver en qué etapa de la enfermedad va el paciente y hacer cuantificaciones de sus células también para evaluar cómo van funcionando sus retrovirales, su medicamento, para evaluar la cantidad de carga viral que tiene el paciente en su cuerpo. En este modo del VIH también quiero platicarles la importancia del químico, farmacéutico, biólogo en el área de banco de sangre, porque en el área de banco de sangre el químico es el que hace todas esas pruebas para determinar que la sangre es segura para poderla donar al paciente. Entre esas pruebas es en VIH, hepatitis B, hepatitis C y algunas otras pruebas que se realizan para poder poner que la sangre es segura para poder ser transfundida a otro paciente. Ya que esa sangre es segura, también hacemos pruebas de compatibilidad entre el donador y el receptor para que sea más segura su aplicación. Entonces también en esa parte el QFB hace trabajo, labor para la salud. Bueno, Ahora viene, quiero platicarles, porque no podemos dejar pasar eso, la importancia del QFB durante el COVID-19, durante la pandemia que estamos viviendo. Es importante debido a que la especificidad del diagnóstico clínico de COVID-19 está determinada por los resultados del laboratorio. Acuérdense que se empezó a hablar de las pruebas de laboratorio y todo el mundo se tomaba pruebas y teníamos que ir a los hospitales y no se daban abasto en tomas de pruebas. Químicos de laboratorios particulares, de laboratorios de hospitales generales, de hospitales federales, de todas las instituciones de hospitales particulares, de todos ellos fuimos los que tomamos muestra para hacer las determinaciones de COVID. Entonces, es fundamental contar con una adecuada toma de muestra de los casos para realizar pruebas específicas. Nos tuvieron que capacitar para que nosotros pudiéramos tomar las muestras de manera correcta y que los resultados fueran sumamente confiables en esta pandemia. Eran muchos los pacientes que teníamos que tomar muestras, demasiados, y hubo muchos trabajadores, sobre todo químicos, que tomaban muestras para la determinación de estos pacientes. Juntos, los químicos, con los médicos y las enfermeras y todos los trabajadores del área de la salud, todos trabajaron en conjunto para poder ayudar y luchar contra este virus que nos ha afectado tanto. Déjenme platicarles que estas tomas de muestras se realizan por químicos. Son tomas de muestras de dos tipos, es nasofaringia y toma de muestra faringia. Se realiza con un hisopo y tenemos que tener una forma correcta de realizarlo, por eso fuimos capacitados y las tomábamos de forma correcta. Hacia atrás era una muestra un poco invasiva, eran dolorosas, pero alrededor del mundo los químicos fueron los que tomaron las muestras de todos estos pacientes que eran que eran pacientes candidatos para COVID-19. Después de tomar las muestras, también lo que hacíamos era el embalaje. Había que embalar de manera correcta para no contaminar más allá ni a otras personas que transportaban las muestras hacia los laboratorios donde se iban a procesar. Y los que iban a procesar las pruebas también son químicos, también son QFBs. Entonces, en esta pandemia, los químicos también procesaban y habían de diferentes tipos de pruebas. Hablábamos de test rápido o de PCR y de cuál era la mejor. En realidad, por ejemplo, la prueba para detectar la infección por COVID-19 se hacía la mayor parte de las veces por PCR, que es reacción en la cadena de polimerasa, buscando lo que era el ADN viral en lo que es en el virus, y teníamos que tomar la muestra nasofaringia.
tomamos la muestra nasofaringea y faringea, se embalaba de manera correcta, de modo que no hubiera riesgo de infección, y se transportaba hacia el laboratorio donde se debía de realizar las pruebas, un laboratorio central, o se transportaban del área de toma de muestras hacia el laboratorio donde se fueran a realizar las pruebas de COVID-19, completas bajo una seguridad extrema. Entonces se realizaban las pruebas y ya se determinaban los resultados para después llevar al paciente a un tratamiento, o para confirmar que el paciente no tenía nada y que podía él continuar con sus actividades, entrar a alguna conferencia o seguir con su trabajo. La otra prueba era una prueba de anticuerpos. Esa la llamaban prueba rápida. Era una prueba serológica, en donde puede estar una prueba llamada prueba ELISA, en la cual lo que nosotros teníamos era tomar una muestra de sangre y mediante la extracción del suero de esa muestra podíamos determinar la cantidad de anticuerpos dentro del paciente para ver si tenía la cantidad de anticuerpos y poder determinar si la infección estaba presente o ya había pasado o no tenía ningún tipo de infección. Ahora, no nada más era la toma de muestra de COVID y el proceso de la prueba para ver si tenía COVID-19 o no, sino que también procesábamos diferentes tipos de muestras para valorar lo que era la evolución del paciente cuando ya estaba internado o estaba en su casa, pero en alguna forma agravado. Hay diferentes pruebas que hacíamos y que son principales alteraciones analíticas que tuvieron un impacto en el pronóstico desfavorable del paciente. Entonces, todas estas pruebas eran importantes porque le ayudaban al médico al pronóstico del paciente, a ver si el paciente iba pasándola muy mal, de modo que podía fallecer, o el paciente iba evolucionando de una manera correcta que podía ser dado de alta. Dentro de estas pruebas había aumento en la cantidad de leucocitos y neutrófilos, y esto nosotros lo determinamos mediante una prueba que se llama biometría hemática. Hacíamos estas pruebas y determinábamos las cantidades de células en ellas y hacíamos nuestro reporte. Dependiendo de cómo fuera evolucionando ese resultado a lo largo de varias muestras a través de todo el proceso de internamiento del paciente, podríamos ir viendo cómo era su pronóstico. El médico determinaba el pronóstico del paciente, determinaba su tratamiento para poder evaluarlo. Disminución de albúmina, que es una proteína muy importante en el cuerpo, aumento en las enzimas hepáticas y algunas de ellas cardíacas, también había aumento en ellas, y todas estas pruebas se le hacían a los pacientes diariamente o cada tercer día para ir viendo su evolución, si había mejoría o si no la había. Hay una prueba muy importante que se llama dímero D. El dímero D es un indicador de coagulación exacerbada. Es un producto de degradación de la fibrina, y la fibrina se forma en la coagulación en la sangre, que no debe de estar presente de manera exacerbada. En este caso, el dímero D era un indicador de coagulación exacerbada, y a muchos pacientes se los pedían porque evaluaba el riesgo de la formación de coágulos. Como ustedes han oído, el COVID-19 no nada más era una enfermedad que solamente se abocaba a los pulmones, sino que era una enfermedad sistémica y afectaba al sistema digestivo, y en este caso el sistema circulatorio también se veía afectado. En este caso había coagulación exacerbada, y lo que pasaba era que se formaban coágulos, y se evaluaba por medio de esta prueba de dímero D, en la cual si había elevaciones, entonces se tenía que poner atención completa al paciente, cambiar el tratamiento, dar algún tipo de anticoagulatorio para poder evitar el riesgo de algún coágulo en este paciente. Algún otro tipo de pruebas eran la prolongación del tiempo de protrombina, la procalcitonina y la proteína C reactiva. Eran pruebas que nos ayudaban a determinar la evolución del paciente para tener un pronóstico, para que el médico dirigiera su tratamiento hacia un lugar o hacia otro, viendo el pronóstico del paciente, ¿verdad? Entonces, no nada más era la toma de muestra y decir si estaba positivo o negativo a COVID-19, sino que también era el seguimiento del paciente durante su internamiento o durante el proceso de la enfermedad. Okay, entonces esto es parte de la importancia de la labor del QFB ahorita a nivel mundial, ahorita que estamos hablando de pandemia.
Entonces, por último, déjenme decirles que la importancia del QFB en la salud se basa en la identificación de las sustancias químicas, biológicas, interviniendo en el diagnóstico de las enfermedades o patologías, ya que trabaja directamente con la microbiología, con la farmacología, toxicología, parasitología, fisiología, genética, hematología, bioquímica, entre muchas otras áreas en las que nosotros trabajamos para poder determinar y ayudar al diagnóstico, al pronóstico y el control de las enfermedades que existen en todo el mundo. Estos resultados norman conductas de prevención, entonces, de tratamiento, pronóstico y rehabilitación de dichas patologías. En esto es en lo que radica la importancia del QFB en la salud a nivel mundial. Estoy muy contenta de haber estado con ustedes impartiendo esta plática sobre la importancia de la labor del QFB en la salud mundial. Espero también haya despertado algún interés sobre la carrera de QFB, que es muy bonita, y les agradezco bastante su atención. Para más información puede visitar la página de la Universidad del Noreste, en donde encontrará todo lo necesario para poder comunicarse con nosotros. Gracias.